Atención a esto porque está rompiendo las redes. ¿La última bomba contra el gobierno? Podría no ser lo que parece. Mientras Feijóo y Ayuso utilizan la declaración de Víctor de Aldama como munición pesada contra Pedro Sánchez, el periodista Carlos Alsina ha entrado en juego con un análisis que lo cambia todo. Con la precisión de un bisturí, Alsina ha detectado las costuras de un relato que empieza a hacer aguas, fechas que no encajan, e incoherencias que ponen en duda la versión del empresario en el caso Mascarillas. Lo que se vendía como el golpe definitivo se está convirtiendo en el vídeo más compartido del día. ¿Información real o estrategia de defensa? La política española arde y el debate está servido. No te pierdas los detalles porque esto acaba de empezar. En el Tribunal Supremo se está juzgando al gobierno de Sánchez. Por primera vez, un ministro de un gobierno en ejercicio, hasta hace unos meses, sentado en el banquillo. Por primera vez en el Supremo se señala al presidente del gobierno como el uno de una organización criminal por encubridor y cómplice de varios delitos. Lo que se ha escuchado hoy en el Supremo es gravísimo. Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces no era una inventada. Entonces, queridos amigos, es corrupción, tráfico de influencias, prostitución pagada con dinero público. Eso es lo que es, por muy triste que os suene. Lo que hizo la declaración de Aldama es decir algo que lo saben hasta los chinos, y es que Sánchez es el número uno de esa corrupción del Partido Socialista, porque esas son las personas que están directamente relacionadas con él y son personas que han dependido de él durante todos estos años. Y creo que el PSOE va a tener muy difícil demostrar que no se ha financiado a través de esa trama corrupta a lo largo de estos años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el jueves 30 de abril. Esto es la radio, es más de uno, es Onda Cero. Y les cuento una historia que es muy corta. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Y Jesús regresó a Galilea y comenzó a predicar en las sinagogas. Su fama se extendió por la tierra alrededor y mucha gente le seguía. Y él les dijo: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Bueno, esto en el Evangelio de Mateo. En el de Lucas lo que dice Jesús es: el tiempo ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La figura del arrepentido tiene un prestigio grande en la religión cristiana. El arrepentido es el cordero favorito del rebaño, es el hijo preferido del padre, es el hijo pródigo, es aquel que, habiendo pecado gravemente, se duele de su comportamiento y abraza la ley de Dios para llegar limpio de faltas a la venida del reino de Dios a la tierra. En el ámbito judicial el arrepentido tiene menos prestigio, pero tiene mucha más utilidad. Del arrepentido en términos judiciales no se espera que sienta verdadero pesar por sus actuaciones delictivas pasadas. De hecho, no es su autoflagelación lo que le hace valioso. El arrepentido de las organizaciones criminales, o en italiano el pentito, es el que delata a sus cómplices, o a sus superiores, o a sus subalternos, colaborando con la justicia para aliviarse de su propia pena. No es redención, sino cálculo. No se arrepiente porque el reino de Dios se acerque. Ofrece la cabeza de otros cuando ve su causa perdida, porque lo que se acerca es una soberana condena. No consta que Víctor Gonzalo de Aldama cargue con un peso insoportable en su conciencia, con el peso de haber corrompido a pesos pesados de la política española para jugar con ventaja en adjudicaciones de contratos públicos, prevalerse del soborno para que empresas rivales quedaran descartadas y hacer fortuna ofreciéndose como conseguidor a empresarios afines, tan poco respetuosos como él, con el juego limpio. Víctor de Aldama es un hombre orgulloso de su aptitud para tejer redes de tráfico de favores, compra de voluntades y enriquecimiento de unos pocos a costa de engordar contratos públicos, es decir, hacerse con el dinero de los sacrificados contribuyentes. Él es el arrepentido en la trama de las mascarillas y alrededores, ¿no? El arrepentido en términos judiciales que no morales. O sea, él es el listo de la pandilla que, viéndose acorralado, aporta información, papeles, anotaciones contables, mensajes privados que prueban la implicación de un ministro y su compadre fortachón en operaciones diversas para abusar del poder que tenían y aprovecharse económicamente del Estado.
Ayer declaró Víctor de Aldama en el juicio de las mascarillas y logró lo que buscaba, que es un gran impacto mediático. Está por ver si además de eso logra una rebaja en la pena que pide para él en diversos casos la Fiscalía. Eligió la vía más segura para obtener un gran impacto mediático, que es hablar de Sánchez, acusar a Pedro Sánchez, afirmar la implicación de Sánchez en la trama corrupta, no solo como conocedor o como consentidor, sino como número uno de la jerarquía. La X. La X, que es una expresión muy pegadiza en la crónica judicial de España desde los tiempos de Segundo Marey, ¿no? ¿Quién será la X? El croquis, la X. O sea que dice Aldama que arriba de todo, dirigiendo el cotarro, pringao hasta las orejas, estaba Sánchez. El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Que Koldo, cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, era porque sabía que era una persona de Pedro Sánchez. Él mismo dice que Pedro Sánchez no le puede colocar en la Moncloa cuando se hace presidente y por eso le coloca a estancias de Santos Cerdán en el Ministerio de Transportes. Esta última parte es llamativa. O sea, Sánchez llega a la presidencia, alcanza todo el poder y le dice a Koldo que no le puede colocar en el Palacio de la Moncloa. ¿Y por qué no le puede colocar? Sí, es el presidente. Y entonces le coloca en el Ministerio de Transportes. Esto es lo que, como todo, esto es lo que Koldo le cuenta a Víctor de Aldama. Palabrita de Koldo, que no me podía colocar en la Moncloa. Pero si es el presidente, te puede colocar donde quiera. Bueno, Sánchez, por tanto, según esta versión, era el padrino. Sánchez estaba al tanto de todo. Sánchez le agradeció a Víctor de Aldama la labor que estaba haciendo el día aquel que le buscó para hacerse una foto con él en un acto político del PSOE, ¿no? Sánchez financió ilegalmente. El PSOE Sánchez amañó con Delsi dinero para la Internacional Socialista procedente del petróleo venezolano. En fin, como dicen las crónicas hoy, no se dejó nada. El señor Aldama fue con todo, ¿no? Entiéndase, fue con su palabra hecha látigo, su palabra hecha desquite, su palabra explosiva que él siempre pensó que haría caer al gobierno entero. Palabra de procesado pentito que aspira a ganarse no el cielo, pero sí un infierno un poco más corto en términos carcelarios. Pero sobre Sánchez, claro, Víctor de Aldama sobre Sánchez, todo lo que ha aportado es una foto en un acto de partido en Madrid en el que le coló Koldo. Tiene la lista interminable de cosas que Koldo le dijo sobre Pedro. Que dice Koldo que somos uña y carne. Que dice Koldo que él es hombre de Pedro Sánchez. Que le llama Pedro y no presidente. Koldo, que eso lo veía Aldama, porque Koldo le decía, voy a hablar con Sánchez, voy a hablar con Pedro, voy a llamar a Pedro. Y Aldama veía cómo Koldo hablaba por teléfono con uno al que llamaba Pedro y decía, pues, una gran confianza que tiene. Y una vez le dijo, te voy a arrancar la cabeza, Koldo, al tal Pedro con el que estaba hablando por teléfono. ¿Qué le dice Koldo? Que le dice Koldo que el presidente está enterado de todo. ¿Qué le dice Koldo? En algún momento, hace muchos meses, Víctor de Aldama hizo creer que tenía un cerro de pruebas concluyentes sobre la implicación de Sánchez en los negocios de sus subordinados. 2 años después de su detención, lo que ha aportado es una foto de un acto de partido en el que Sánchez insistió en conocerle, le dijo Koldo, y en el que el presidente, haciéndose la foto, le dijo a Víctor de Aldama, sé lo que estás haciendo y quiero darte las gracias. Sé lo que estás haciendo, porque se lo habría contado Koldo también, claro. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Pues abriendo puertas a las empresas españolas en México. Que ya podía haber sido más explícito el presidente, porque si le hubiera dicho, por ejemplo, Víctor, mi gratitud eterna por estar robando y pagándole los vicios a José. Pues claro, todo habría sido más claro. Si le hubiera dicho, Víctor, eternamente agradecido por tu ayuda para financiar ilegalmente mi partido y mi Internacional Socialista, pues, ¿es dónde está una grabadora Villareja cuando de verdad se la necesita?